Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, sí. El día de hoy vamos a iniciar con la mesa de trabajo número 2, que se llama Aula Invertida. En total son 4 ponencias las que están integrando esta mesa. Y como primera observación que les voy a dar a los que son ponentes, es de que tienen 10 minutos para exponer la presentación que realizaron respecto a esta ponencia, y hasta que terminen los 4, vamos a hacer las preguntas y respuestas en caso de que hubiera. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Cuando se acerque que les falte un minuto para concluir los 10 minutos, voy a tratar de, voy a prender mi micrófono para nada más recordarle, falta un minuto y ya ustedes irán cerrándose su presentación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Bueno, como primera ponencia tenemos a la profesora Claudia Ávila González, Amelia Berenice Barragán de Anda, Kai Graham. Hallie Graham. Ajá. ¿Quién de ustedes tres va a exponer? Claudia Ávila. Ok, entonces la maestra Claudia, por favor, va a presentar la ponencia que se denomina Cuando el COVID-19 y la virtualidad nos pusieron de cabeza, el aula invertida en estudios de posgrado en ciencias sociales. ¿Sí? Entonces le doy la palabra. Gracias, Rodelina. ¿Puedo compartir pantalla o ustedes tienen la presentación? Ustedes tienen todas las funciones para que puedan hacer ese proceso. En caso que tengan problema, pues nada más me avise y yo iría con el técnico para que resolviera ese problema. Adelante. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a Conectáctica que nos haya dado la oportunidad de compartir esta experiencia de aula invertida. Somos la maestra Amelia Berenice Barragán y su servidora, somos académicos de la maestría en gestión y desarrollo social del CUSH, que quisimos hacer este trabajo junto con la estudiante Hallie Graham, que es mi dirigida de tesis, para que el trabajo se diera a 2 voces. Algo que nos interesaba mucho era no nada más compartir nuestra experiencia como docentes, sino también cómo recibieron la experiencia los estudiantes. En ese sentido, bueno, sobra hablar del contexto que todos sabemos es el de pandemia que inició el confinamiento en marzo de 2020, y nuestro contexto institucional es la maestría en gestión y desarrollo social que les comentaba, se imparte en el CUSH. En este sentido, el grupo de la materia de educación social está constituido por 25 estudiantes. El curso fue el llevado a cabo en el año 2020, ciclo B. Los profesores a cargo de la materia su servidora, y la experiencia a compartir es justamente esta de aula invertida. Sin embargo, no nada más vamos a hablar del aula invertida, o no nada más queremos compartirles el aula invertida como modelo de operación del curso, considerando que estábamos a distancia, sino también tiene que ver con los elementos teóricos implicados y tienen que ver pues con esa naturaleza, la comprensión de la naturaleza de los procesos de aprendizaje como son el constructivismo, la psicología educativa, la psicología social, todos los nuevos aprendizajes que tenemos de la neurociencia, los avances tecnológicos y por supuesto Internet. En ese sentido, entonces, es que queremos presentar este modelo pedagógico de organización del curso que decidimos fuera a través de la aula invertida para optimizar los tiempos de convivencia que íbamos a tener con los estudiantes, ya sea en línea, virtual o en su eventual posibilidad presencial, lo cual no ocurrió. En la construcción de conocimientos colaborativos, en la participación justamente de este curso de la maestría, para atender las necesidades educativas emergentes de esta comunidad estudiantil, que curiosamente les tocó ingresar a la maestría en agosto, ya en contexto de pandemia, y que nunca habían tenido una relación cara a cara, una relación personal. Empezaron a cursar la maestría todos bajo esta modalidad en línea. Del constructivismo queremos recuperar la importancia que tiene que
los profesores a la hora de diseñar nuestra mediación pedagógica reconozcamos el conocimiento previo de los estudiantes, en este caso muy particular de la maestría, porque ellos vienen de diferentes áreas de formación, hay psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, licenciados en Derecho, una licenciada en Agronomía, licenciada en Economía, una de estas carreras de nuevos gobiernos locales, de estudios políticos. Entonces, es muy importante poner una plataforma de salida para el trabajo. Era también muy importante resaltar el aprendizaje activo como elemento fundamental de esta metodología. Por ello, pues, no nada más buscábamos lograr el aprendizaje significativo, sino también lograr objetivos de pensamiento de orden superior en la taxonomía de Bloom. Y para ello organizamos la ponencia a partir de 3 ejes, que es de la experiencia vivida, retomar la planeación didáctica, la implementación de acciones y los resultados esperados. Como el tiempo para exponer es muy breve, les invitaría a que revisaran la ponencia completa, que es donde detallaremos esto, pero bueno, muy brevemente les comentaré que en esto de la planeación didáctica, algo fundamental para el éxito tuvo que ver con que los profesores no nada más lo pensáramos o lo intencionáramos, sino que lo escribiéramos, que hubiera la oportunidad de contar con guías de aprendizaje para cada una de las sesiones que se ponían en la plataforma Moodle, que fue nuestro sistema de gestión del aprendizaje, de tal manera que todas y todos los estudiantes lo tuvieran perfectamente claro, cuál era el objetivo de la clase, qué temas se iban a tocar, qué actividades previas a la asistencia, a la conexión sincrónica se requerían de su parte, qué procesamiento de las lecturas se iban a hacer previamente para que llegaran a la clase a tener un espacio de compartir, de construir, de poner ese contenido en la resolución de problemas sociales o en la construcción de proyectos de educación social. Y en ese sentido, el tenerlo perfectamente claro y delimitado fue lo que en voz de nuestros estudiantes nos dicen, algo de lo que les sirvió para tener muy claro los objetivos de aprendizaje. Ellos agradecen mucho que se haya dado el encuadre en la primera sesión en donde se explicara todo esto, y dicen que tener a la vista esas guías de aprendizaje en cada una de las sesiones les disminuye mucho la tensión, el estrés, que ese ambiente emocional que vivíamos de incertidumbre y de angustia disminuyó mucho con la seguridad de tener, no nada más pensar que la maestra sabía qué iba a hacer y confiar en que no se le olvidara que ya nos había dicho lo que íbamos a hacer, sino que se quedara por escrito. Es una especie de contrato entre ellos y nosotros que nos ayuda a no perder el foco. Luego, en la experiencia vivida, para mí era muy importante que se conocieran, de tal manera que ya en las sesiones sincrónicas se intencionó trabajo en parejas, en tríos, en cuartetos, en equipos, pero siempre cuidé que todos fueran relacionándose con diferentes personas del grupo, que no se quedaran con la persona que les cayó bien o con la que empezaron a trabajar y con ella siguieran todo el ciclo, sino que siempre estuvieran rolando de tal manera que al final del curso hubieran conocido la forma de ser, de participar, de aprender, de compartir de todos sus compañeros. Para ello, pues entonces la experiencia vivida tuvo que ver con el trabajo individual que ellos hicieron previo a la sesión, que implicaba procesamiento de las lecturas, ya sea a través de diferentes estrategias de aprendizaje atendiendo al objetivo de la lectura, y luego específicamente ya entrando al trabajo de grupo, pues era la construcción colaborativa de algún producto que tuviera que ver con su función de educador social como desarrollistas sociales que se están formando. En ese sentido, para los estudiantes, la voz que ellos nos hicieron llegar fue que les gustó que no hayan repetido la misma asignación del trabajo con los mismos compañeros todas las semanas, que algo que les sirvió mucho fue tener espacios de reflexión en la clase que se acoplaron muy bien a los ritmos de trabajo y a las posibilidades de comunicación en el contexto virtual, que las lecturas elegidas fueron variadas, que la reflexión se dio muy rica y no nada más a manera somera o superficial en clases, sino a profundidad, porque ya todos y todas conocían los contenidos de la lectura. Luego, finalmente,
relación a los resultados esperados y obtenidos de la implementación, yo me quedé muy satisfecha porque no nada más atendimos las habilidades duras que tienen que ver con el perfil de egreso que está marcado en el plan de estudios, sino se desarrollaron mucho las habilidades blandas que tienen que ver con la capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, de colaboración, de construir cooperativamente, y que además se hizo estableciendo relaciones fuertes de respeto, de compañerismo, de tolerancia, porque incluso pues no todo el mundo somos iguales y no todo el mundo se cae bien a la primera, pero a la hora de reunirse a trabajar con un objetivo académico y vocacional, de muchas formas también compartido, estableció esos marcos de respeto, de colaboración, de cooperación, que permitieron el logro de los objetivos de la materia. Logramos hacer la heteroevaluación de tal manera que ellos evaluaran a sus propios compañeros y dijeran no nada más qué aprendieron o qué consideraban mejorable de parte del curso de la maestra, sino también entre ellos reconocieran sus talentos, sus cualidades, sus habilidades, sus posibilidades de mejora, y todo eso funcionó tanto para mí como coordinadora del curso, como para los estudiantes, porque algo que les llamó la atención es que en términos de evaluación no nada más se aplicaron técnicas cuantitativas como estamos acostumbrados, sino cualitativas, y que este segundo elemento se les hizo muy apropiado, ya que muchos de los estudiantes llevan a cabo investigación cualitativa y les gustó darse cuenta cómo es valiosa la voz pues de los participantes de un proyecto. Quisiera concluir con algunos asuntos muy sencillos, pero que creo que son de mucha valía para los que seguimos trabajando este ambiente híbrido, que tienen que ver con la precisión con la que nosotros les hacemos del conocimiento, qué estamos persiguiendo como objetivo de la clase, qué lecturas van a llevar a cabo, qué ejercicios van a hacer sobre las lecturas, en dónde van a entregar eso, con qué fecha, con qué características de evaluación se va a recibir ese trabajo, de tal manera que no ampliemos la zozobra y la incertidumbre y la angustia y la tensión emocional de estos espacios pues inciertos de la vida que nos tocó transitar, sino que les demos la certeza que de este lado, desde la docencia, queremos que sea significativa, y en ese sentido nos esforzamos por hacer una planeación que no quede en el aire, que no queden ocurrencias, que hoy se me ocurrió que los contacto por Face y mañana los contacto por WhatsApp y pasado mañana los conecto por Meet y en la semana les mando unas lecturas por Google, y no saben ellos, los pobres, ni en dónde vamos a encontrar a la maestra de este día, que era algo muy recurrente en sus críticas. En ese sentido, pues creo que esto del aprendizaje híbrido y del aula invertida nos deja la seguridad de que podemos sortear ambientes de incertidumbre y las pruebas. Maestra, un minuto, por favor. Y las pruebas que nos vengan en el futuro bajo estas modalidades de entrega antes no convencionales, hoy ya parte de nuestra vida diaria. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. No, todavía no. Por favor, el público que hay aquí en esta mesa, si tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo en el foro para que al final o en el chat, perdón, para que al final de las presentaciones podamos ir comentando las respuestas. Gracias. Bueno, a continuación se encuentra la maestra Griselda Pérez, sí. Alejandra Santoyo o Luisa Lilibet López. Griselda Pérez, ¿quién va a exponer? ¿Usted va a exponer, maestra? Sí. Muy bien. La ponencia de la maestra Griselda Pérez Torres se llama Diseño e implementación de clase con aula invertida, una experiencia en formación universitaria. Entonces, le doy la palabra a la maestra Griselda para que inicie su presentación. Igual, faltando un minuto, le intervendré para que usted vaya cerrando. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a iniciar con el título Diseño e implementación de clase con aula invertida, una experiencia en formación universitaria. Esta experiencia se llevó a cabo en lo que es en CUSEI. Esta experiencia la llevamos a cabo Alejandra Santoyo, Luisa Lilibet y su servidora. Perdón. Bueno, la intención de escribir este artículo era precisamente ver la manera de expresar o de mostrar cómo se hizo el diseño e implementación de una clase con aula invertida.
Esto se enfocó al programa de Ingeniería Informática e Ingeniería en Computación en CUSEI. En este artículo también se muestran pues, los resultados y hallazgos de la percepción que tuvieron los estudiantes respecto a esta experiencia. Y al finalizar, pues, damos algunas recomendaciones para los docentes sobre la metodología al momento de implementarla. Bien, voy a pasar ahora nada más a hablar acerca del contexto. Esto resultó pues precisamente de una experiencia que vivimos en un curso de Profacat, que ahora ya es precisamente ProInnova, y allí se impartió un curso sobre aprendizaje centrado en el estudiante, lo cual nos motivó a hacer unas planeaciones de clase precisamente con esta metodología. Inicialmente fue para la parte presencial, pero ahora con lo de la modalidad híbrida tuvimos que implementar otras metodologías también que se adecuaran precisamente a la modalidad híbrida, y nos pareció muy interesante implementar esto de aula invertida. Es un poquito complicado, pero claro que se puede realizar. Bueno, entonces, bien. Acerca del aula invertida, nada más para recordar este modelo de aprendizaje, hablamos de que existe el proceso de aprendizaje, que es la etapa de preparación, el proceso de aprendizaje durante la actividad en clase, y la última, que es la etapa de evaluación y cierre. En la primera, que es la etapa de preparación, los estudiantes, como ya ustedes saben, se revisan los contenidos en casa. Cuando estamos en clase, en la actividad en clase, se resuelven las dudas de los estudiantes, comparten información y se aplican los conceptos. Algo que es muy, muy importante, que es llevar a la práctica, aplicar los conceptos. Y por último, en la etapa de evaluación y cierre, hacemos un recuento de lo visto en clase, se reflexiona, porque ese es el sentido también de la parte de evaluación o la etapa de evaluación, llevar a cabo la reflexión sobre la sesión de la clase, y por último, invitar o incitar al alumno a que participe en la evaluación. ¿Cómo? Pues puede participar con la coevaluación, es decir, evaluar también a sus compañeros. Bueno, esta práctica se implementó en 2 grupos, en 2 secciones que tenemos de alumnos, y con respecto al seminario de solución de problemas, es un curso que toman los ingenieros y los licenciados en informática. Entonces, esta práctica se llevó a cabo precisamente en este ciclo escolar, de ahí que se expresó a través de este artículo. Bien, entonces, viendo las etapas que ya les mencioné previamente, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, con base a eso pudimos preparar nuestra clase con aula invertida. Para ello, bueno, aquí les quiero comentar algunas herramientas que utilizamos en el proceso de la implementación del aula invertida. En la primera etapa utilizamos lo que es la parte de Google Drive, PowerPoint y Postgres. En esta clase, pues, es muy práctico, es sobre base de datos, entonces por eso que menciona un sistema gestor de base de datos como Postgres. Y en esta etapa utilizamos Google para compartir pues los documentos, ya que estábamos en la modalidad híbrida. PowerPoint para hacer algunas presentaciones precisamente que les compartimos a los estudiantes. Y también en la etapa 2 metimos lo que es la parte de Google Meet, porque las clases fue por videoconferencia. Utilizamos Google Jamboard, que nos sirve para hacer, son pizarras que tiene Google, y a través de la pizarra nos puede servir para que los alumnos también de alguna forma trabajen de forma colaborativa. Y Google Classroom, que es nuestra herramienta de apoyo para el aprendizaje, nuestra plataforma donde compartimos o especificamos las actividades de aprendizaje. Y en la etapa 3 seguimos utilizando Google Jamboard, que es la pizarra, y Google Classroom.
En el artículo podrán ver de forma más descriptiva cómo fue pues, el uso de ellos. Con respecto a esto, a las conclusiones y recomendaciones, podemos, de manera general, nos dimos cuenta que el compromiso de los estudiantes fue regular. ¿Por qué? Porque esta fue la primera vez que se implementó esta metodología de aula invertida con esos estudiantes. Entonces, su experiencia, así como que en cuanto al compromiso, no fue lo deseado, ya que se perdieron. O sea, hubo muchos factores que se involucraron y que resultaron inconvenientes, y lo cual no fue una experiencia pues, satisfactoria en todo el sentido. Pero esta experiencia se fue practicando después de forma más seguida, y los resultados fueron más satisfactorios. Como les digo, esta fue la primera vez y esa fue la experiencia que se describió, la de la primera, y pues no fue tan satisfactoria. El desempeño de los estudiantes fue poco eficiente porque ellos no sabían precisamente qué hacer, y también nosotros como docentes creo que también tenemos que afinar algunos detalles. Posteriormente lo hicimos para poder que esta experiencia fuera más satisfactoria. Yo estoy segura, bueno, y lo comprobé, que con el tiempo, con el hecho de tener más experiencias con esta forma de trabajo de aula invertida, el desempeño mejora. O sea, yo lo viví con mis estudiantes, les vi mayor compromiso, y también como docentes tuvimos que hacer mejoras. Por ejemplo, dedicarle un tiempo muy preciso para los estudiantes para cualquier duda antes de implementarla, o sea, antes, porque ellos, si no resolvemos dudas, ellos llegan con lo que ellos creen y se puede dar malos entendidos, o puede ser que no se lleven a cabo las etapas de forma satisfactoria. Esto es todo. Los invito a revisar el artículo, está más detallado en cuanto a algunas recomendaciones que nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, les proporcionamos para cuando implementen dicha metodología. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Griselda. Bueno, hizo su presentación sí, en menos tiempo de lo establecido, pero muy bien. Que voy a dejar de presentar. Sí, oigan, pues nada más invitarlos a todos los que están presentes en el programa de Conectáctica. Pueden ustedes acceder a cada una de las ponencias y a la vez existe un foro donde pueden ustedes hacer preguntas, y posteriormente quienes son autores de estas ponencias pueden dar respuesta, ya sea a preguntas, dudas, o bien pueden seguir la discusión en ese espacio. ¿Sí? Bueno, a continuación está la maestra Adriana Berenice Torres, María Suárez Castellanos o América Rosana Gutiérrez Zúñiga. Buenos días. Buenos días, maestra Adriana. Buenos días. ¿Usted es la que va a presentar la ponencia? Sí, aquí están también mis compañeras América y la doctora Mari Suárez. Ok. Entonces, sí, aquí estamos presentes. Muy bien. Entonces, ¿quién va a exponer de ustedes tres? Presento yo, maestra. Ok, la maestra Adriana Berenice. La ponencia de ella se llama Experiencia de aula invertida en prácticas profesionales en psicología clínica. Entonces, 10 minutos, maestra, para exponer su ponencia. Sí, está muy bien. Por favor, le doy la palabra. Gracias, muchas gracias. Pues muy bien, este es un trabajo, una experiencia que se llevó a cabo en el Centro Universitario de La Ciénega. La compañera María Suárez y América Roxana hemos estado reflexionando un poco sobre la práctica, la praxis de la experiencia en aula invertida en la unidad de aprendizaje de prácticas profesionales en psicología clínica. Pues un poquito para contextualizarnos,
Lo voy a decir de manera rápida, pues el aula invertida surge de este modelo educativo del siglo XXI, sobre todo caracterizado por la globalización y la constante transformación de estos entornos sociales. Se pasa del pensamiento a la acción y toda esta parte centrada en el estudiante, en donde se aprende haciendo. Considero que algo que hemos estado reflexionando en el equipo es que muchos de los docentes teníamos miedo, o aún tenemos miedo, lo he identificado también en algunos cursos. ¿Por qué? Porque vemos que los alumnos son nativos en la tecnología. Sin embargo, Turnerman nos dice precisamente que no vamos a desaparecer nosotros como figura, sino que nosotros tenemos que transformar esta cuestión de las tecnologías para poder llevar este conocimiento y transformar esta información en conocimiento y formación, ya que los alumnos son buenos para utilizar la tecnología, sin embargo, sin este carácter transformativo. Sobre todo las características es que es centrado en el estudiante, en sus necesidades, en un aprendizaje situado. El objetivo es aprender a aprender y aprender haciendo y transformando esta realidad. El aula invertida, pues sus precursores son Bergman y Santiago en el 2007. Es una de las estrategias o herramientas didácticas que entran en esta parte del conocimiento situado. Sobre todo es inductivo-deductiva y fomenta la revisión de la información fuera del salón de clases, y en el aula el docente profundiza contenidos y se fomenta el trabajo colaborativo. Pues como todos sabemos, hay un trabajo, el trabajo más profundo con respecto al conocimiento es antes de la clase. Los alumnos llegan con estos conocimientos previos. Durante la clase se comparte esta información y el docente profundiza el conocimiento junto con los alumnos. Nosotros en la práctica clínica lo que hacemos es que los alumnos en la actividad previa identifica estos escenarios de prácticas que hay en la comunidad, instituciones, asociaciones civiles, lugares en donde podemos hacer la práctica desde la práctica presencial. Ahora con la cuestión de la contingencia, siempre y cuando se cubran todos los requerimientos de la Secretaría de Salud para que ellos asistan, o lo que se ha implementado sobre todo en este último año, que es a través de la atención clínica online. Cabe decir pues que esta herramienta la venimos aplicando desde el 2017, precisamente después de un curso que ahora forma parte de ProInnova, como lo comentaba mi colega que me antecedió. Entonces los alumnos identifican estos escenarios, los lugares en donde el psicólogo clínico tiene un hacer profesional. Investiga estas instituciones a través del foro que está en Classroom, comparte cuáles son sus inquietudes, la población objetivo con la que le gustaría trabajar, y posteriormente en la otra fase se hacen equipos en donde comparten esta afinidad de población objetivo, el rol que cumple el psicólogo, se establecen estos contextos profesionales. Ya que ellos realizan esta investigación y se ponen por afinidad de institución, van a la institución o en línea, hacen toda una investigación, está diseñado el programa, la actividad que ustedes pueden ver también en la conferencia, en donde se les pide y se les indica que tienen que ver misión, visión, el trabajo, cuál es el rol que hace el psicólogo en la institución, modelo
terapéutico que utilizan, si es promoción, prevención, qué tipo de intervención va a hacer, y ellos vienen y exponen estas asociaciones civiles, instituciones que ellos investigaron, cuál es el procedimiento o cuál es el rol del psicólogo clínico en esta parte del trabajo colaborativo. Lo hacen con las herramientas, por lo regular utilizan PowerPoint en una sesión sincrónica que se realiza, y se tiene otra actividad que es la evaluación. Aquí los alumnos que están escuchando a los compañeros que presentaron la institución confeccionan una lista de conocimientos que tienen, los conocimientos que ellos autoevalúan que tienen para poder estar en esa institución. Por ejemplo, si estamos hablando de la unidad de violencia intrafamiliar, los compañeros exponen la institución, misión, visión, población objetivo, características de la población, el modelo de intervención que se usa por parte del psicólogo. Ellos tienen que pensar, ¿yo qué sé? ¿Qué sé si me tocara estar en esta institución? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Y cuáles son los conocimientos que me hacen falta? A partir de esta autoevaluación se implementa un curso, un taller, o pues bueno, dentro del curso se hacen un contenido de conocimientos para poder remediar estas habilidades o conocimientos que no tienen. Algunos de ellos, además de la unidad de violencia intrafamiliar, trabajamos, por ejemplo, en un centro de toxicómanos. Entonces, no saben utilizar el DSM-5 con las clasificaciones de las toxicodependencias oficial. Entonces, hacemos un curso en donde ellos, o más que un curso, dedicamos una sesión y se implementa una actividad para ello, para que ellos aprendan este manejo e identificar y la clasificación de sustancias tóxicas, no por los nombres cotidianos, sino dentro del DSM, cómo entraría. En conclusión, este proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en metodologías de experiencia situada que permite sistematizar lo aprendido, aplicado, analizado, sintetizado y evaluado. Consideramos que esta propuesta de Berman y Santiago del modelo de Flipped Classroom está muy ubicada. ¿Por qué? Porque los alumnos analizan, conocen, pueden aplicar, comprenden el rol del psicólogo y todas aquellas habilidades y competencias que puede o debe tener haciendo esta introspección también. El docente sobre todo funge como una guía o acompañante en este contexto en donde el principal actor es el estudiante o el practicante. Al inicio, y consideramos que el enfoque de aula invertida, hemos llegado a la conclusión pues de que el alumno adquiere conocimientos antes de la clase, durante esta, y comparte esta información. Pues el docente ayuda para consolidar esto. Sobre todo, ellos pueden integrar este conocimiento en su realidad local y a la vez tener elementos para transformar su rol o el rol que les va a tocar en ese momento dado vivir como practicantes y como futuros profesionales en salud mental. De las limitaciones que hemos encontrado es que nosotros no hemos medido no hemos encontrado un instrumento para medir y evaluar los resultados que arrojó esta metodología de aula invertida, que también por eso consideramos valioso este espacio, el que a lo mejor a través de la experiencia de otros colegas nos pudieran compartir cómo han medido los resultados.
el poder conocer este instrumento de evaluación que nos permita sistematizar esta metodología de aula invertida. Maestra Berenice, un minuto. Gracias. Y casos para poder potencializar las competencias, aptitudes y destrezas del estudiante. Y bueno, el poder implementar estos instrumentos para poder identificar y promover los valores éticos implícitos en el ejercicio de los escenarios profesionales, que eso también nos falta. Un instrumento para poder identificar estos valores éticos implícitos que están en la práctica. Y bueno, pues con esto terminaríamos. Está la bibliografía y pues habíamos puesto aquí nada más el anexo. Los invito también a que puedan consultar la ponencia en extenso en cómo diseñamos la actividad en Classroom para la actividad de explorando los contextos profesionales. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestros. Pues igual, como dice la maestra Adriana Berenice, pues los invitamos a, aparte de ver las ponencias, ver los podcasts que varios profesores realizaron y los videos. Entonces, ahí pueden verlos para que si se animan el próximo Conectáctica, ustedes puedan elaborar ya sea videos o podcast o ponencias como lo están haciendo el día de hoy. ¿Sí? A continuación, una pregunta. Está la maestra Xochitl Fuentes Uribe, Laura Plazola Zamora y Ana Torres Mata. Xochitl Fuentes, aquí. Okay. ¿Usted va a presentar, maestra? Así es. Ok. Entonces, la maestra Xochitl va a presentar la ponencia Aula Invertida más Virtualidad más Matemáticas es igual a Fórmula para el Desastre. Planeación, diseño e implementación de un curso desde la perspectiva docente. Le doy la palabra, maestro. Gracias. Bueno, ahí nada más aclarando que la parte de Fórmula para el Desastre es como pregunta. Aula invertida más virtualidad más matemáticas, fórmula para el desastre, porque es lo que nosotros queríamos trabajar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Gracias. Bueno, entonces, nosotras tres estoy presentando a nombre de mis compañeras, Laura Plazola y Ana Torres. Somos compañeras docentes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y ante la necesidad de cambiarnos durante un tiempo a la virtualidad, pues tuvimos la inquietud de ver, de explorar algunas maneras que nos pudieran apoyar para hacer esta transición no tan difícil y, bueno, que tuviera ciertos efectos, ¿no? Sobre todo, pues, para los estudiantes. Para esta investigación nos basamos en las siguientes preguntas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para planear y diseñar una asignatura de matemáticas bajo el modelo de aula invertida de forma virtual? ¿Cuál fue la experiencia docente al poner en marcha la implementación del modelo? ¿Cuáles son las ventajas y desafíos experimentados al conducir la asignatura bajo el modelo de aula invertida? ¿Qué resultados se pueden obtener a partir de la implementación del modelo? ¿Y qué características del modelo resultan esenciales para su implementación? Nosotros tomamos como base un estudio de caso en el que se emplearon métodos de investigación cualitativa para describir el proceso de planeación, diseño e implementación del modelo de aula invertida desde la perspectiva docente. Trabajamos con dos grupos de matemáticas 2 que abordan temas de cálculo diferencial de dos variables y cálculo integral para trabajar con integración definida e integración indefinida. En total había 93 estudiantes, típicamente hay un poco más de mujeres que de hombres en estos grupos. Las carreras en las que se da o se imparte esta materia son administración, negocios internacionales, administración financiera y sistemas, mercadotecnia, gestión y economía ambiental, economía y recursos humanos. Para definir las estrategias didácticas en el diseño e implementación del modelo, se consideró la propuesta del proyecto de Flipped Classroom, ya que incorpora las aportaciones de dos metodologías inductivas con elementos importantes para el aprendizaje centrado en el estudiante y
a la interacción social para construir conocimiento. Estas metodologías se basan en la retroalimentación oportuna a los estudiantes, también conocida como Just-in-Time Teaching, y la instrucción entre pares, peer instruction. Aquí, de manera esquemática, nosotros planteamos, digamos que la base general, pues, para poder diseñar las actividades, tanto previas a la clase como ya durante las sesiones síncronas. Aquí vemos para el profesor, previo a la clase, prepara materiales, los distribuye a los estudiantes para que las trabajen, responde preguntas de las actividades, es decir, para asegurarse que de alguna manera sí trabajaron esas actividades y no solamente lleguen en blanco. El profesor revisa resultados, hace ajustes, prepara nuevos materiales o ejercicios, diseña test, esto dependiendo de la necesidad. Ya en la sesión síncrona se da una breve clase magistral para aterrizar lo que se revisó, pone actividad, se hace una reflexión individual o grupal, se hace una votación o un consenso sobre lo que se ha trabajado, el profesor revisa respuestas, se hace discusión de ellas. Aquí, bueno, nosotros anotamos trabajo cooperativo, que mejor es todavía trabajo colaborativo, para ahondar en los temas, en los conceptos, o nosotros damos mucha importancia, mucho énfasis al trabajo, a las aplicaciones, ¿no?, de las matemáticas en las ciencias económico-administrativas. Y se hace una revotación y una explicación final. Entonces, para el diseño del ambiente de enseñanza-aprendizaje, utilizamos para el sistema el Classroom, que es nuestro, lo tenemos todos como parte de nuestro correo institucional, tenemos acceso, así como Webex de Cisco, y para una comunicación continua utilizamos un chat en Telegram. Para la sesión inicial también ya lo mencionaron previamente en alguna de las presentaciones, que es importante hacer, incluir el programa de estudios, material bibliográfico, formas de evaluación. Aquí nosotras decidimos eliminar los exámenes como tales. Incluimos los cuestionarios que se resolvían para cada sesión o por semana, de manera individual, y también se hacían actividades integradoras o actividades en equipos con periodicidad para resolver problemas de aplicación. Formularios, calendario de sesiones, para que todos tuvieran en cuenta qué días tocaba tal sesión. Y bueno, en la plataforma Classroom estaban todas las instrucciones, notas de clase, reglas del curso e indicaciones para la entrega de actividades. En el proyecto Flipped Classroom se recomienda que se utilicen rúbricas de evaluación para cuando el estudiante tenga que entregar ciertas actividades, que también se incluyeron. En este caso, actividades extraclase que nosotros tomamos en cuenta, fue en cada caso la introducción del contenido, y se recomienda también aquí que se indique qué es lo que se espera que el estudiante logre al final de la actividad. Las instrucciones, que incluía todo por pasos, numeradas, y en cada caso se incluía un estimado de tiempo para que ellos tuvieran en cuenta aproximadamente cuánto se iban a tardar en realizar la actividad, ya sea que fueran lecturas de contenido teórico o videos o ejercicios resueltos, revisión o resolución de ejercicios de forma práctica. Se consideró no tomar más de 45 minutos para que el estudiante no estuviera tan saturado de actividades, y al final de cada una de estas se incluía un cuestionario con retroalimentación, es decir, de lo que el estudiante trabajó. En este cuestionario se preguntaba aspectos que tenían que ver con estas actividades y no tomaban más de 10 minutos. Y posteriormente, en las sesiones síncronas, se consideró también que se tuvieran de 60 a 90 minutos como máximo. Resultados, brevemente. Pues había un desconcierto inicial de los alumnos por no tener hábitos para estudiar por su cuenta matemáticas. Sin embargo, al cabo de un mes, el 80% más o menos, porque se estuvieron haciendo
monitoreos y se estuvieron haciendo entrevistas y encuestas, ya se sentía adaptado a la forma de trabajo. Les funcionaron muy bien los materiales audiovisuales, a veces eran de terceros, a veces eran de creación propia. Las lecturas les costaron mucho trabajo. Es difícil para los estudiantes irse a los libros a leer, sobre todo también si son diferentes autores. Los cuestionarios también les costaban algo de trabajo. El chat grupal funcionó muy bien y al final del curso, los 9 de cada 10 estudiantes manifestaron haber estado a gusto con la forma de trabajar. Seguimos. Bueno, aquí agrupamos algunas ventajas del modelo de aula invertida. Permite implementar estrategias de enseñanza para diferentes tipos de aprendizaje, facilita la interacción tanto entre los alumnos como entre los alumnos y el profesor, y pues el uso de la tecnología potencia esta ventaja. El modelo es muy flexible porque permite a los estudiantes organizarse de diferentes maneras, permite a los estudiantes desarrollar un sentido de autonomía en su propio proceso de aprendizaje, pueden avanzar a su propio ritmo y los materiales de apoyo fomentan la comprensión y realización de algunos procedimientos mecánicos, sobre todo pues tratándose de materias de matemáticas. Algunas limitaciones importantes: el profesor requiere conocimiento y manejo de plataformas, necesita mucho tiempo y dedicación para preparar sesiones, se necesita buena señal de internet y equipo, posibles dificultades de adaptación por parte de los profesores, falta de preparación o resistencia de los estudiantes para las sesiones previas. El trabajo extraclase, en el trabajo extraclase típicamente no se resuelven inmediatamente las dudas, aunque en este caso con el chat se resolvieron muy bien. Es posible que algunos alumnos no se adapten al trabajo colaborativo y se requieren métodos adecuados para una evaluación objetiva, que era lo que comentaba nuestra compañera anterior. Es difícil, es uno de los principales retos del modelo. Y bueno, dentro de las conclusiones, aunque emplear el modelo conlleva ciertas dificultades, es una excelente alternativa para enfocarse en el aprendizaje centrado en el estudiante. Asimismo, un buen diseño del curso ofrece una oportunidad de aumentar la motivación de los estudiantes en la asignatura y su nivel de compromiso, de incentivar el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo, así como desarrollar habilidades para resolver problemas. Y antes de terminar, algunas recomendaciones que nosotros podemos dar para una implementación efectiva según la experiencia que tuvimos: dar instrucciones claras, precisas y bien organizadas con suficiente tiempo de anticipación para ser atendidas por los estudiantes, diseñar materiales y actividades con base en la retroalimentación de los estudiantes y realizar ajustes cuando sea necesario, que eso pasa con mucha frecuencia, asegurarse de que los estudiantes realicen las actividades extraclase, proporcionar apoyo oportuno a los estudiantes en clase y de preferencia también fuera de ella, fomentar la interacción entre los miembros del grupo y usar las TICs estratégicamente, no solo como un medio de repetición de contenido. Bueno, aquí ya tenemos la bibliografía en un momento más y pues por mi parte sería todo. Está muy carrereado, pero pues bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, maestra Irma Xochitl, por la presentación. Bueno, dentro de los que estamos presentes, ¿alguno desea hacer alguna pregunta a los profesores que presentaron las ponencias? Bueno, considerando que no hay preguntas, pues mi más sincera felicitación a todos los 4 expositores, a los 4 presentadores de sus ponencias, por el éxito en la implementación del aula invertida. Como ustedes se dieron cuenta, los 4 aplicaron esta metodología dentro de sus clases, utilizando diversas herramientas, diversas tecnologías y herramientas muy diferentes cada uno, pero que al final de cuentas ustedes vieron el resultado tan productivo para los estudiantes y para ustedes también. Y bueno, la utilización de las diferentes herramientas son muy importantes dentro de esta pandemia, porque pues finalmente todavía estamos en este periodo, para que ustedes continúen implementando esta serie de actividades en sus materias, aunque como ustedes saben ya estamos dentro de la virtualidad, pero finalmente estamos
trabajando de manera sincrónica y asincrónica todas las asignaturas. Pues sin nada más que agregar, mis felicitaciones a todos ustedes y muchísimas gracias por su participación.